Hey, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una semana más tenemos vídeo, hemos vuelto. Y como veis, hoy vengo vestido de tradicional. Bueno, de tradicional, a ver, tradicional entre comillas. Y diréis, Pedro, ¿por qué vienes así? Bueno, el gorro porque no me he peinado, tampoco voy a engañar a nadie. Y la camiseta porque hoy vamos a hablar de los deportes de Kazajistán. Y el número uno en deportes en Kazajistán ya sabéis que es el boxeo, y el número uno dentro del boxeo en Kazajistán es Gennady Golovkin, que esta camiseta, para que veáis la importancia que tiene este señor en el país, me la compré en un MediaMarkt. O sea, en el MediaMarkt venden camisetas del señor. Y diréis, ¿por qué te la compraste en un MediaMarkt? Pues porque era el único sitio abierto con la cuarentena, hijo. No me la iba a comprar en otro lado porque no había. No es por otra razón. Pero bueno, vamos a ponernos ya con los deportes, ¿vale? Entonces, a nivel resumen, el deporte más seguido en Kazajistán no es ni más ni menos que el fútbol. Exactamente igual que en España, ¿vale? Ellos tienen sus propios deportes, de los cuales hablaremos, que son más famosos de lo que suelen ser en otros países, pero el número uno sigue siendo el fútbol. Otra cosa es que ellos sean buenos al fútbol, porque buenos no son, yo lo siento mucho, son bastante malillos. Y ya a nivel profesional, pues igual. El único equipo así conocido que tienen es el Astana, que de hecho yo tengo una foto delante del estadio, que también estaba cerrado por el coronavirus y no pude ir a ver un partido precisamente por el coronavirus, pero el fútbol sí que tiene bastante seguimiento. Y de hecho en cualquier taxi que iba o con toda la gente con la que hablé me preguntaba, pero eres del Madrid. Pues claro, yo les decía que vivía en Madrid. Y había muchos del Barça, una cosa que está bastante fea, pero bueno, dentro de lo que hay. Pero bueno, entonces el fútbol, como ya digo, es un deporte muy seguido, pero en el que realmente ellos no destacan precisamente, ¿vale? Luego tienen el hockey, que también es muy seguido y sí que destacan más porque tienen hielo todo el año, entonces hay mucha gente que lo practica, pero en el hockey tienen unas ligas especiales y yo el hockey no lo he seguido nunca mucho, entonces tampoco sé bien cómo va. Sé que tienen algún equipillo que es bueno, pero tampoco son nada del otro jueves, entre comillas. Y eso, compiten con equipos rusos, compiten con equipos de ligas especiales que tienen. Y sí, como ya digo, sí que tienen mucho seguimiento. Tienen un equipo en Astana que también es bastante, para ellos es bastante conocido y lo siguen bastante a muerte. Y los fans van loquísimos. Yo al estadio no pude ir porque cerraron, iba a ir a ver un partido y justo esa semana también cerraron el coronavirus. A mí el coronavirus me lo lió el pato. Pero bueno, me enseñaron unos vídeos con las personas con las que iba a haber ido del anterior partido al que fueron. Y los fans van loquísimos ahí en el hockey, pero loquísimos para lo que se juegan realmente, porque son equipos más o menos locales. Pero bueno, y van loquísimos, ya os lo digo. Pero bueno, y luego ya los deportes nacionales, por así decirlo, los deportes que realmente los que destacan, por así decirlo, los kazajos son todos los deportes de combate, los deportes de lucha. De hecho, a ellos les encanta decirlo, ya no es que sean buenos, sino que ellos van como con el pecho por delante porque se sienten súper machos. En plan, no, es que nosotros somos de boxeo, de golpeo, tal. Pero les encanta ir de tío duro, es algo que lo tienen muy metido ahí, porque claro, como son herederos de los mongoles y de Gengis Khan, pues les encanta decir esas cosas. Entonces, el deporte número uno en el que destacan realmente es el boxeo. Es una cosa curiosísima porque, claro, aquí en España el boxeo y los deportes de contacto, quieras que no, son algo minoritario. Y yo personalmente practico MMA y entonces poder estar con gente que sí que le gusta, que puedes hablar con ellos y que siguen los deportes que tú sigues, pues era bastante curioso. Entonces, bueno, en el boxeo el luchador número uno, el que más destaca, es Gennady Golovkin, como ya os digo, que, pues como ya digo, es el más famoso de todos los que hay en Kazajistán. Pero bueno, tienen otros boxeadores y a nivel olímpico también compiten. De hecho, os pondré por aquí el medallero olímpico de Kazajistán para que veáis que el 70% de las medallas que tienen son en lucha, en boxeo o en otras artes marciales, pero principalmente en lucha y en boxeo, ¿vale? Entonces el boxeo es muy común, está muy desarrollado y prácticamente en cualquier sitio vas a ver a gente practicando boxeo, una cosa que aquí no ves. Y cada vez que hablas con alguien, igual que en España tú siempre tienes algún amigo que ha ganado un campeonato de fútbol, aquí cada vez que hablas con alguien es, no, es que mi amigo fue campeón de Kazajistán de boxeo, pues claro, como hacen 20 torneos al año y eso va en función del peso y hay un montón de gente, se están pegando todo el día. Casi toda la gente que conocía había practicado boxeo en algún momento, eso sí es verdad. Y los que no practican boxeo practican lucha. De hecho, la Unión Soviética era muy buena en lucha y la mayor parte de los luchadores de la Unión Soviética, bueno, no, a lo mejor no la mayor parte, pero una gran cantidad, venían de las zonas de Kazajistán, de todos los istanes y de la zona sur de Rusia, que es, por ejemplo, Dagestán, que son las zonas musulmanas, porque la lucha, como ya digo, está muy extendida. De hecho, los kazajos, una de las cosas que están haciendo ahora ya a nivel personal, bueno, para empezar, la lucha, estoy hablando de lucha estilo grecorromano, que es una lucha en la cual tú tratas de tumbar a tu oponente, bueno, depende del estilo de lucha, pero no se golpea, esa es la idea. También existe la modalidad en la cual sí que existe golpeo, que es el sambo, que es como una especie de MMA, de artes marciales mixtas, en las cuales vale casi todo, que también está muy extendido en Rusia y muy extendido en Kazajistán. Pero lo que es lucha como tal, la lucha sería la lucha grecorromana. Ellos ya tenían modalidades propias antes de que existiese la lucha, por así decirlo, olímpica, y tienen sus propias modalidades de lucha. Y no solo eso, sino que el gobierno actual, el kazajo, para intentar pues desarrollar ese espíritu kazajo que está en los valores del país supuestamente,
están tratando de darle más poder a ese tipo de deportes y están creando más torneos de lucha kazaja, que es un tipo de lucha o de grappling en el cual no se puede tocar las piernas, tienes que derribar del cuerpo para arriba. Es un poco extraño porque realmente se parece mucho al grappling normal, es como un intento de buscar un grappling propio, pero el gobierno lo apoya mucho y da un montón de premios, en plan da casas, da coches, para tratar de darle un poco de visibilidad al deporte. Entonces, como ya digo, la lucha de por sí, que la lucha en España, ya os adelanto que no la ve ni Dios, porque aquí en España los que ven todavía ven MMA, pero es poco. Pero lucha como tal, lucha, yo en mi club de donde hago yo MMA sí que participan en los torneos de lucha de España, los nacionales, y hay muy poca gente. Y ahí hay muchísima gente y además hay gente muy buena, porque claro, cuanta más gente lo practica, mejor es la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, los deportes principales o los menos conocidos aquí, pero que ahí sí que tienen mucho peso, son eso, el boxeo, la lucha, y ahora os voy a hablar de uno que es graciosísimo, que es el crockpad. Este deporte, que os va a parecer cuanto menos curioso, mezcla las dos cosas que más les gustan a los kazajos: los deportes de lucha y lo machotes que son, y el caballo, o los caballos, porque como ya sabéis son un pueblo nómada, van siempre a caballos, se comen los caballos y viven con caballos. Entonces esta es la mezcla perfecta. ¿Por qué? Porque es como el polo, pero nivel barrio bajero. Entonces, lo que se trata son equipos de, creo que son 11 personas, pero bueno, varía mucho, porque como es un deporte tradicional tampoco siguen mucho las reglas, pero es básicamente 11 personas a caballo en cada equipo, peleándose por un cordero muerto que hay en medio, que se lo tienen que levantar, poner en el caballo y irse hasta su zona para marcar un punto. Básicamente como un rugby, pero a caballo y un poco así más violento. La verdad que está cuanto menos curioso. Yo la verdad que flipé, porque además les ves cogiendo de primera, les vi cogiendo y digo, bueno, pues irán a coger una pelota. No, un cordero muerto ahí como... pero bueno... entonces es curioso porque este deporte, pese a ser muy tradicional, tiene mucho seguimiento en el sur, sobre todo en las zonas del sur, ¿no? En las zonas más rurales. Y a mí, que me hace mucha gracia, me gusta ver siempre los Instagrams de la gente del Kirguistán profundo. Y es muy curioso porque la gente del Kirguistán profundo, lo primero, les encantan los caballos, igual que a los kazajos, pero es que los caballos de repente ves la foto, su fotísimo con el caballo así, contentísimo, y ves que el caballo lleva unos protectores con la bandera de España. Y dices tú, pero bueno, estos señores... Entonces lo que ocurre es que deben de comprar protectores de alguna marca española, porque como la hípica tiene bastantes marcas españolas y son muy de poner la bandera, y encima ellos lo ven que es rojo y amarillo, que son los mismos colores que su bandera, dirán, pues genial, ¿no? Me lo llevo. Entonces yo veía a los caballos y decía, bueno, el caballo español en Kirguistán. Que la verdad es que me acabo de ir por los cerros de Úbeda, pero bueno, me parecía una cosa curiosa lo de los caballos. Entonces, bueno, eso, existe el deporte este, que es muy rural, sería ya el deporte más rural de todos, no creo que haya una opción aún más rural. Lo mismo la hay, no lo sé, lo mismo hay como los vascos, alguno que haga dominada así de con la cabeza en el techo, pero que yo sepa no lo hay. Pero bueno, alguna habrá que no me entere yo. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy, espero que no me haya alargado mucho, que haya sido interesante los deportes ahí en Kazajistán, que lo haya resumido bien, y nos vemos la semana que viene, que quiero tratar el tema del racismo y los LGTBI, que eso va a ser un poquito más complicado, ya veréis. Pero bueno, like y suscribíos si os ha gustado y nos vemos la semana que viene.